Hola chicos, espero que se puedan encontrar todos bien. Vamos a continuar con la siguiente vía metabólica, conocida como glucogenólisis. La glucogenólisis para nosotros va a ser una vía metabólica muy importante, ya que lo que va a hacer es permitirme degradar el glucógeno que nosotros habíamos formado previamente, por una vía metabólica denominada como la famosa glucogenogénesis. Entonces, la glucogenólisis va a ser una vía que me va a permitir degradar ese glucógeno que nosotros habíamos formado. Hacemos un poco de memoria y que recordamos que el glucógeno no era más, por así decirlo, como un racimo de uvas, en donde cada uva eran justamente las moléculas de glucosa. Lo que haremos en glucogenólisis es el proceso por el cual vamos a degradar el glucógeno hasta obtener glucosa, para posteriormente utilizarla para poder obtener energía. Eso es la glucogenólisis y tiene una forma de actuar un tanto peculiar. Por ejemplo, ¿dónde va a ocurrir la glucogenólisis? Y esto muchas veces suele ser una pregunta trampa, porque nosotros sabemos que la formación del glucógeno y el almacenamiento del glucógeno solamente puede ocurrir en dos tejidos, que van a ser el hígado y el músculo. Por ende, como son los únicos dos tejidos que pueden almacenar glucógeno, los únicos dos tejidos que lo van a poder degradar van a ser el hígado y el músculo. Esto es muy importante, ya que de aquí en adelante, cualquier examen múltiple opción que cualquiera de nosotros vayamos a ver, tenemos que tener en cuenta este pequeño concepto, ya que entonces nos está afirmando de que tanto la glucogenogénesis como la glucogenólisis solamente van a poder ocurrir tanto en el hígado como en el músculo. ¿Y para qué va a servir en todo caso? Esto sí es de suma importancia que lo veamos detalladamente. Por ejemplo, cuando nosotros degradamos el glucógeno a nivel hepático, esa glucosa que vayamos a degradar puede salir del hígado y restablecer los niveles de azúcar en sangre. Es decir, el glucógeno que nosotros tenemos almacenado en el músculo, disculpen, en el hígado, lo vamos a poder degradar y esa glucosa obtenida puede salir hacia la sangre y mantener los niveles de azúcar en sangre. Es decir, mantener la glucemia durante los ayunos cortos. Principalmente, ¿por qué va a ocurrir esto? Cuando nosotros hablamos de un estado de ayuno, quiero que entiendan que es un estado en el cual nosotros no estamos ingiriendo alimentos. Por ende, los niveles de glucosa en sangre van a tender a disminuir. Entonces, como requerimos glucosa, porque hay un tejido que constantemente requiere de energía, que es justamente el cerebro, la glucogenólisis va a activarse en esos ayunos cortos. ¿Cuál es la finalidad de esta vía? Mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de los rangos normales, permitiendo así justamente que el cerebro al menos tenga una fuente de energía que pueda llegar a utilizar. Sin embargo, el glucógeno que tenemos almacenado en el músculo va a tener una función un tanto distinta. ¿Qué quiere decir? El glucógeno, cuando lo degradamos a nivel del músculo esquelético, esa glucosa directamente se va a utilizar para poder formar energía, es decir, ATP durante el ejercicio intenso. El músculo no puede liberar esa glucosa obtenida de la glucogenólisis hacia la sangre, como lo puede hacer justamente el hígado. Y la pregunta es ¿por qué? Realmente el hígado tiene una enzima que el músculo no. Y esa enzima se conoce como la glucosa 6-fosfato-fosfatasa. La glucosa 6-fosfato-fosfatasa es una enzima que va a estar presente solamente en el hígado y es realmente la responsable de por qué el hígado puede liberar glucosa hacia la sangre, también la nombramos en gluconeogénesis, pero que lamentablemente no está presente en el músculo. Entonces, esa glucosa que obtenemos del glucógeno a nivel del músculo esquelético solamente me va a servir para lo que es la formación de la energía. ¿Cuándo se va a activar esta vía metabólica? Como lo venimos nombrando, solamente se va a activar en un estado de ayuno, es decir, durante el ayuno, durante el ejercicio intenso e incluso durante los eventos de estrés generalmente. Que lo vamos a ver más adelante porque hay varias vías metabólicas
que justamente van a activarse como tal, como consecuencia de la liberación de ciertas hormonas. Y todas y cada una de ellas las tenemos que ver. Nuevamente, como los venimos haciendo, lo que hacemos, o al menos lo que les dejo aquí a la derecha, es una imagen de referencia para que ustedes puedan tener a la hora de hacer justamente los apuntes. Estoy seguro que los van completando justamente a medida que vayan viendo las clases. La idea de esto, recuerden, es que al menos tengan ustedes un punto de referencia. Pueden utilizar estas imágenes justamente y agregarles todo el contenido o todos los conceptos o demás tips que ustedes vayan viendo a lo largo de la cursada. ¿Cómo va a ocurrir la glucogenólisis en sí? Quiero que entiendan que lo que tenemos aquí va a ser entonces ese glucógeno que tenemos almacenado. Bien, no lo vamos a mostrar de manera completa, pero quiero que entiendan que van a ser justamente las cadenitas de glucógeno. Ahora, una enzima llamada justamente como la famosa enzima glucógeno fosforilasa, que es la que estamos viendo aquí, esta imagen está sacada del libro blanco, ¿qué es lo que hace? La glucógeno fosforilasa lo que hace es agarrar y fosforilar a la molécula de glucosa, pero cuando la fosforila lo que hace es que rompe el enlace alfa 1,4 que tenía, permitiendo que esa molécula de glucosa, ahora fosforilada, se transforme en glucosa 1-fosfato. Es decir, la enzima glucógeno fosforilasa lo que hace es agarrar, fosforilar a las moléculas de glucosa que están formando justamente aquí, en este caso el racimo de uvas, la fosforila y la transforma a glucosa 1-fosfato. Esa glucosa 1-fosfato, luego por una fosfoglucomutasa, se transforma a glucosa 6-fosfato. Entonces, eso es como concepto. ¿Qué va a continuar haciendo entonces la glucógeno fosforilasa? Es seguir fosforilando y liberando moléculas de glucosa. Es decir, fosforilará esta, por ende, la va a poder liberar completamente a glucosa 1-fosfato y luego rápidamente hacia glucosa 6-fosfato. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuevamente va a continuar degradando justamente todas estas cadenitas o moléculas de glucosa que podemos ver que se encuentran, al menos en esta cadena, con enlaces del tipo alfa 1,4. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? La glucógeno fosforilasa continúa liberando moléculas de glucosa en ambas cadenas. Y lo que obtenemos luego es esto. ¿Qué es lo que sucede ahora? Es que va a aparecer una enzima que se conoce como, que justamente la podríamos decir que es la hermana de la enzima ramificante, porque se conoce como la famosa enzima desramificante. ¿Qué es lo que hace la enzima desramificante? Es agarrar y cuando a mí me queda una pequeña cadenita de 4 moléculas de glucosa, como lo podemos ver aquí, la enzima desramificante lo que hace es agarrar, tomar 3 de las 4 que tengo y llevarlas a justamente este punto de unión. Es decir, lo que tenemos allí justamente es quitar estas 3 moléculas y llevarlas a este enlace, que justamente es lo que podemos ver aquí. Miren cómo las 3 moléculas de glucosa que antes estaban aquí, ahora están aquí como tal. ¿Y qué es lo que a mí me quedó? Es una pequeña molécula de glucosa unida justamente a esa cadenita. Pero ¿qué sucede? Si nosotros hacemos un poquitito de memoria, sabemos que esta molécula de glucosa, este enlace que es el que nosotros podemos ver allí, es un enlace del tipo alfa 1,6. Justamente era un punto de ramificación creado por la enzima ramificante. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esto? Es, a partir de otra enzima llamada como la famosa glucosidasa, es lo que hace la glucosidasa. La glucosidasa lo que hace simplemente es agarrar y romper ese enlace alfa 1,6. Esa molécula de glucosa que yo obtengo, que es una molécula de glucosa libre, rápidamente es fosforilada, ya que recuerden que estamos en el músculo y en el hígado, por ende tenemos a la exoquinasa
o a la glucoquinasa. Entonces, esa molécula de glucosa rápidamente es fosforilada a glucosa 1-fosfato y luego la transformamos a glucosa 6-fosfato. Ahora, a partir de la glucosa 6-fosfato, nosotros vamos a tener dos caminos totalmente diferentes. ¿Qué quiere decir? Porque realmente aquí es el punto en el cual nosotros vamos a dividir o vamos a separar justamente la función que tiene el glucógeno a nivel hepático y a nivel muscular. Nosotros aclaramos hace un momento que en el hígado tenemos la presencia de la enzima glucosa 6-fosfato-fosfatasa, que es la que estamos viendo, al menos en este punto. Como esta enzima tiene la capacidad de poder quitarle el grupo fosfato, puedo transformar a esta molécula de glucosa 6-fosfato a glucosa libre. Y esa glucosa libre va a poder salir entonces de lo que es justamente el hígado para poder restablecer los niveles de azúcar en sangre. Mientras que lamentablemente el músculo no tiene esta enzima. El músculo, al no tener esta enzima, va a tomar esa molécula de glucosa 6-fosfato y directamente deberá ingresar a hacer glucólisis, justamente para la que es la obtención de la energía para la contracción muscular. Entonces, nosotros decimos justamente que el músculo, al no tener la enzima glucosa 6-fosfato-fosfatasa, esa glucosa obtenida de la glucogenólisis solamente puede ser utilizada para la formación de energía. En este caso, lo podemos ver justamente porque tenemos a una enzima que es la que me marca o limita justamente la función que le vamos a dar al glucógeno. ¿Cuál de todas estas va a ser la enzima de regulación? La primera, la glucógeno fosforilasa. Por ende, una vez que tenemos a la vía, a la enzima, disculpen, lo que tenemos que hacer simplemente es describir cuál va a ser la enzima. Un segundito, este es un error mío. Ahí está. Entonces, vamos a poder nombrar a dos enzimas en este caso. Una de ellas será la glucógeno fosforilasa y también la glucosa 6-fosfato-fosfatasa. ¿Por qué las destacamos? Porque ellas lo que hacen es catalizar reacciones químicas limitantes, justamente, al menos en esta vía metabólica. Entonces, como marcan pasos limitantes, yo las voy a reconocer como enzimas de regulación. Es muy importante, como lo dijimos hace un comienzo, aclarar que el glucógeno, o en este caso la glucogenólisis, es una vía metabólica que ocurre en un estado de ayuno. Por ende, si ocurre en un estado de ayuno, es evidente que el glucagón va a ser la regulación génica y hormonal para estas dos enzimas. Y como estamos en presencia de glucagón, por lo cual activa las quinasas, ambas enzimas, su regulación covalente, deberían estar fosforiladas. Deberán estar fosforiladas porque estamos ante presencia de las quinasas que fueron activadas por el glucagón. Muy importante que hayan entendido que el glucógeno que tengo almacenado en el músculo me va a servir para lo que es la obtención de la energía, principalmente para la contracción muscular. Mientras que el glucógeno que yo tengo almacenado en el hígado a nivel hepático me va a servir para restablecer los niveles de azúcar en sangre, principalmente. Esa es la diferencia más grande que podemos encontrar en la glucogenólisis hepática y muscular. Hasta este punto, nosotros habremos nombrado al menos a 4 vías de los hidratos de carbono, por lo cual ya podemos hacer un poco de interacción metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que cuando los niveles de azúcar en sangre aumentan, es decir, ante un aumento de la glucemia, el páncreas libera una hormona que es la insulina. La insulina activará vías metabólicas que me permitan disminuir esos niveles de azúcar en sangre. Es decir, activará vías metabólicas que me permitan consumir el exceso de glucosa, como lo pueden ser, por ejemplo, la glucólisis, por la cual obtengo energía, y la glucogenogénesis, que es la vía por la cual almaceno la energía en forma de glucógeno. Sin embargo, cuando tenemos bajos niveles de glucemia, es decir, en un estado de hipoglucemia, el páncreas detectará esto
liberará el glucagón y el glucagón activará aquellas vías metabólicas que me permitan restablecer los niveles de azúcar en sangre, como lo son, por ejemplo, la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Recuerden que la gluconeogénesis es la vía por la cual mantengo los niveles de azúcar en sangre y la glucogenólisis es la vía por la cual degrado o corto ese racimo de uvas que yo había formado anteriormente. Por ende, esta es una pequeña forma en la cual nosotros podemos relacionar de cierta forma a las vías metabólicas. Justamente, esto es lo que empezaremos a hacer mucho más adelante cuando ya hablemos de integración metabólica, es decir, ya de las vías metabólicas en sí, pero de una manera mucho más compleja y mucho más completa. Pero al menos por ahora ya podrán entender cómo es que el cuerpo puede tanto formar el glucógeno, como lo vimos en esta vía, lo podemos degradar a partir de una vía metabólica denominada como la glucogenólisis.